Creo que la conservación tiene que seguir siendo el objetivo de todos los proyectos de investigación, bien sea que lo haga el quien lidera ese proyecto de investigación o que dirija sus conocimientos a que ese proyecto de conservación se realice, porque sí hay esperanza. La conservación tiene que ser optimista y quien trabaja en conservación tiene que ser una persona optimista a pesar de la realidad que en su momento consiga. Seguir apostando a la conservación porque sí hay futuro para eso. Yo nací en Maracaibo, a orillas de uno de los lagos más grandes del mundo. De hecho, es el primer lago más grande de toda Sudamérica. Es un espectáculo, es un ecosistema maravilloso, es muy bonito. Cuando yo era pequeña no sabía qué tan maravilloso era, pero tuve una conexión con él desde mis primeros años en la infancia, porque mi papá toda la vida se ha ejercitado, mis abuelos paternos iban y nacieron a orillas también, o sea, crecieron a orillas de este lago y convivían con él diariamente y nosotros lo frecuentábamos. Cuando me refiero a nosotros es mi hermana y yo, lo frecuentábamos bastante con él, nos recreábamos en sus espacios y siempre he estado como muy conectada a la naturaleza a través también de las vivencias de mis papás y de los viajes que hacíamos en familia cuando éramos muy pequeñas. Después que inicié mis estudios escolares, cuando termino mi estudio de bachillerato, decido que me llamaba la atención las partes de la salud. Yo en algún punto intenté estudiar medicina o tenía una idea de estudiar medicina antes de graduarme. Mi mamá es médico y probablemente tenía esa influencia, pero en ese momento yo era bailarina y yo quería continuar con la carrera de bailarina y sabía que era demasiado exigente tener una carrera como medicina y como bailarina, y digamos que eso no me hizo desistir, pero me hizo encaminar mis gustos y mis preferencias hacia otras cosas que fueron y se desencadenaron en estudiar biología. Y la biología no llegó a mi vida por azar, insisto, yo siempre estuve muy relacionada con la naturaleza, hacíamos muchos paseos a ambientes naturales. A mi papá siempre le ha gustado caminar, no solo por carreteras y ser maratonista en carreteras, sino en senderos, en áreas muy verdes. Crecí en una casa que tenía muchos árboles, siempre ha habido una interconexión con estos espacios naturales. Con la biología quedé fascinada desde el momento en el que ingresé a la carrera. Toda la vida me ha gustado. Mucha gente me pregunta, ¿tú si volvieras a nacer, volverías a estudiar la misma carrera o te arrepientes? Y yo solo en la carrera he ido en ascenso y ha sido con toda honestidad, en el sentido de yo empecé mis primeros estudios desde el primer semestre hasta el último semestre. Yo solo fui incrementando mi pasión y mi felicidad de esta área. Cuando comencé a estudiar biología, habían varias cosas que me llamaban la atención. Me llamaban la atención la fauna, me llamaban la atención las partes de inmunología, de genética, pero definitivamente cuando me adentré a la parte de mamíferos, después de ver zoología 2, me fui inclinando mucho más a los animales relacionados a los ecosistemas acuáticos. Y descubrí en mi quinto semestre, donde nos exigen hacer, es parte del currículum de la carrera, una pasantía profesional, que había una institución en el oriente del país, en Nueva Esparta específicamente, en Margarita, que se llamaba el Centro de Investigación de Cetáceos, el CIC. Y yo solicité ser pasante en ese momento. Me aceptaron, me trasladé a Margarita por un mes y medio y estuve por todo ese tiempo de manera interdiaria e ininterrumpida este mes y medio, haciendo los recorridos que hace el ferry desde Margarita hacia Puerto La Cruz para observar cetáceos, porque era parte de este trabajo. Desde allí quedé aún más enamorada de lo que me llamaba la atención ya cuando los estaba estudiando desde libros, y me maravilló aprender sobre esto, sobre los delfines, sobre las ballenas. Aprendí algunas técnicas, aprendí sobre sus osamentas, sus hoteles, y con todo ese conocimiento, luego de terminar mi pasantía, yo me regresé a Maracaibo. Y algo que me impresionó fue que, a pesar de que nací a orillas de este lago, yo no sabía y no conocía sobre la tonina del lago, que nosotros le decimos localmente tonina del lago. Yo redescubrí estos delfines una vez que viajé desde el oriente y me devolví a mi tierra de origen, y empecé a indagar y decir, bueno, si yo los tengo aquí, ¿por qué tuve que viajar tan lejos y por qué se sabe tan poco de ellos? Y mientras más leía sobre esta especie, me di cuenta que faltaba más información, y no solo faltaba más información, sino que además era una de las especies de cetáceos más amenazadas que tenemos en el país. Y eso llamó muchísimo mi atención. Años después, cuando termino mi licenciatura, yo estaba decidida a que yo iba a dedicar mis estudios, mis esfuerzos de trabajo para aprender más sobre esta especie, para hacer investigación sobre ella y sobre todo
para desarrollar proyectos de conservación, de educación y concientización. Yo necesitaba que los zulianos supieran, así como yo aprendí grande, que esas toninas estaban, y no solo ellas, sino también los manatíes, y que estaban en peor situación de amenaza que estas toninas. Si yo lo pude aprender, los demás lo pueden aprender y valorar tanto como yo. En el 2017 decido formalizar un poco más esta inquietud y dirigir todas mis preguntas y mis curiosidades a través de esta iniciativa que creamos, que es Proyecto Sutalia. Ya para ese momento, ya yo tenía 2 años en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IVIC, donde decidí comenzar mis estudios de doctorado en ecología, y también decidí que mi tesis de doctorado, todo mi esfuerzo de investigación para obtener ese título iba a ser enfocado en esa especie que está en el lago. Desde ese momento comenzamos o retomamos nuevamente las labores de trabajo y de investigación en el lago de Maracaibo. Yo me trasladaba por lo menos 2 o 3 veces específicamente hacia el sur del lago, donde se encuentra el Parque Nacional Ciénagas de Juan Manuel, para desarrollar mi proyecto de investigación general, que era sobre conocer las condiciones del ecosistema, conocer cuál era la biología, cómo estaba esa población, cuantificarla, porque algo de lo que nosotros hoy en día no sabemos, y no solo de esta especie, sino de la mayoría de los mamíferos acuáticos de Venezuela, es cuántos tenemos. Sabemos cuántas especies hay, pero no sabemos cuánto es el tamaño poblacional. Y esos datos pueden parecer un poco insignificantes para el que no esté en el medio, pero realmente a partir de ello es que nosotros tenemos la información sobre si estas poblaciones están creciendo, se están manteniendo o están en declive, y podemos tomar acciones de conservación. Desde ese momento no hemos dejado de asistir al sur del lago ni a otras regiones del lago. Lo que hemos hecho es incrementar nuestros esfuerzos de investigación, y todos estos datos que hemos tenido en un lenguaje científico nos hemos esforzado en traducirlo a palabras simples para las personas, para el común de la gente, para que desde un niño hasta un adulto, hasta sus papás, los educadores de cada colegio, tanto del Zulia como de otras regiones de Venezuela, conozcan a nuestros mamíferos. Después de tener muchos años trabajando allí en el sur del lago, algo que nos llamó la atención fue que en una de las actividades educativas yo llevé unas hojas para colorear en las que estaba una tonina y estaba un manatí. Y los niños de la zona se alegraron mucho porque lo hicimos en conjunto después de haberles dado una explicación sobre quiénes eran. Y una de las niñas de 11 años se acercó para preguntarme qué era ese animal que ella estaba dibujando, y era un manatí. Y ellos habían escuchado mucho sobre el manatí y algunos sobre las toninas, pero porque a su casa los llevaban, cuando caían en las redes de pesca, los papás que eran pescadores lo llevaban a sus casas para consumir estas especies. Entonces conocían la carne y la existencia del animal en un plato, pero no la conocían, cómo era su anatomía, cómo era su biología o por qué era medianamente importante. Eso de cierta manera también me devolvió un poco a la realidad. Uno a veces como investigador se centra en tomar datos, en anotar cosas muy puntuales, en manejar un lenguaje, en hacer publicaciones científicas que son de gran valor, pero no podemos dejar al lado la gran responsabilidad que tenemos con la sociedad, que es también compartir y hacer algo con esos conocimientos. Y por eso creamos un cuento para colorear, diseñamos todo un cuento, de hecho lo escribimos mi papá y yo, y lo ilustró una gran amiga, Michelle, en la que con este cuento lo que hicimos fue empezar a hablarles y a contarles qué eran las toninas, qué eran los manatíes. Es un cuento, se llama Viaje al lago de Maracaibo, y es un cuento que empieza desde el norte del lago, donde tenemos dunas y paisajes sumamente contrariantes a lo que es el sur del lago. Entonces es un recorrido que una familia de pescadores junto con sus hijos hacen desde el norte hacia el sur del lago, y van hablando y van encontrándose a las toninas y van encontrándose a los manatíes y les van explicando a los niños sobre sus amenazas. Este cuento ha sido siempre nuestro sueño, distribuirlo en todos los colegios que podamos, sobre todo en aquellos colegios que están en las orillas del lago, porque es una manera también de acercarnos también a los papás y a estos pescadores que a veces por una u otra razón se ven en situaciones como la captura incidental o incluso como el consumo de estos animales. Siempre tratamos de resaltar en las comunidades en las que trabajamos que estas especies tienen muchísimo más valor, no solo en el ecosistema porque sean bonitas, sino porque si las vemos desde el punto de vista como una fuente de económica, como a través del ecoturismo, sería mucho más rentable que su mortalidad o que ellas desaparezcan del ecosistema porque tienen un papel en él. Todas estas situaciones han hecho que el proyecto Sutalia no se quedara solamente entonces con este delfín del lago ni con este manatí,
sino que empezamos a trabajar, nos ampliamos más hacia los delfines de río, que es la tonina del Orinoco, Inia geoffrensis, porque también es la que está en mayor grado de amenaza dentro de este grupo de 25 especies de mamíferos, de 25 especies de cetáceos que tenemos en el país. Esta es una que está en grave amenaza y no solo para nuestro país, sino en toda Sudamérica. Esa inquietud o esa necesidad de proteger, esa necesidad de educar nos ha llevado a recorrer la cuenca del Orinoco, muchos ríos de ellos, todavía nos falta mucho por navegar y en cada uno de ellos hemos tratado de hacer o de aplicar como la misma filosofía. Bueno, tenemos un objetivo de investigación, pero ese objetivo de investigación siempre está acompañado de un objetivo de educación, sin importar a qué escala lo hagamos, bien sea en un colegio o bien sea a la comunidad local o a la comunidad de pescadores, porque a todos hay que trabajarlos como unidades por separadas, pero que están interconectadas. Cada uno recibe una información que entre sí va a funcionar para el proyecto de conservación que queremos lograr. Entonces nunca están aisladas ninguna de las actividades que nosotros hacemos, ni con la tonina ni del Orinoco, ni con la tonina del lago, ni con el manatí. Creo que después de haber recorrido muchas zonas del país, muchas alejadas de las vivencias o la cotidianidad de las grandes ciudades, uno se enfrenta a otras circunstancias y a veces las noticias pueden hacernos ver que la conservación no tiene futuro en ninguna parte, ni aquí, ni en las ciudades, ni en el campo, y eso no es cierto. Nosotros mismos, a través del tiempo, y vuelvo a hacer eco del sur del lago de Maracaibo, hemos visto como incluso niños, esos mismos niños que iban y consumían a ese animal y que iban y no sabían de él, años después que fui, esa niña que era pequeña hoy en día es una adolescente y quiere sumarse a ser parte del proyecto y llegó a decir que quería ser una bióloga y eso es muy reconfortante. Entonces creo que la conservación tiene que seguir siendo el objetivo de todos los proyectos de investigación, bien sea que lo haga el quien lidera ese proyecto de investigación o que dirija sus conocimientos a que ese proyecto de conservación se realice, porque sí hay esperanza. La conservación tiene que ser optimista y quien trabaja en conservación tiene que ser una persona optimista a pesar de la realidad que en su momento consiga, porque si yo me hubiese detenido con la frustración que sentí en ese momento, cuando ellos no conocían a la especie con la que yo tenía por lo menos un año trabajándola y no tenían exactamente claro para qué era importante, yo hubiese desistido y uno no hace eso. Uno tiene que tomar todo ese conocimiento y ser responsable con él, ser corresponsable con los maestros, corresponsables con los papás, corresponsable con el conocimiento que uno tiene y seguir apostando a la conservación porque sí hay futuro para eso.